Vale, pues ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain. Esta ocasión, para cerrar la semana, vamos a hablar sobre televisión conectada y es que, bueno, todos sabemos que en los últimos años tanto la audiencia como los hábitos de consumo han cambiado enormemente. Así que para hablarnos de todo esto y cómo podemos llegar de una forma mucho más eficiente a nuestra audiencia, tenemos a Beatriz Pérez, Head of Sales en España e Italia en Samsung Ads, y también para exponernos su caso de éxito conjuntamente con Melanie Díaz, Media Manager en Nissan United. Antes de daros paso, chicas, agradeceros a todos el que estéis aquí. Recordad que siempre podéis utilizar el botón de preguntas y respuestas para que ellas luego, una vez finalicen su exposición, puedan contestaros a todos. Y ahora sí que sí, chicas, muchísimas gracias por estar y os doy la palabra a vosotras. Pues muy buenos días a todos, gracias por haber acudido. Veo que ya hay más de 70 personas conectadas, así que muchísimas gracias. Y también dar las gracias a la IAB por organizarlo y a Nissan por acompañarnos. Pues bien, como dice el título del webinar, hoy vamos a hablar de la evolución de la televisión, de la publicidad y de cómo los anunciantes pueden aprovechar las ventajas que ofrece la televisión conectada. Aquí vemos la agenda, empezaremos por un breve repaso a la evolución de la televisión en las últimas décadas, luego veremos los cambios que se están registrando en su consumo y también analizaremos las posibilidades de segmentación que ofrece la televisión conectada a los anunciantes gracias a los datos mucho más ricos a los que tenemos acceso del consumidor. Y para finalizar, Melanie os contará el caso de éxito de una campaña de Nissan en televisión conectada, en concreto en este caso con nosotros en la app de canales FAST Samsung TV Plus. Pues bien, empezando por la evolución de la televisión, realmente el primer cambio, sobre todo desde el punto de vista publicitario, el primer cambio importante se produce en la década de los 90, con la irrupción del cable y el satélite. En el caso de España, además, también coincide con el de las televisiones privadas y autonómicas. Es el inicio de la fragmentación de la audiencia de la televisión. Hasta entonces había unos cuantos canales terrestres en abierto, no había pago todavía. En nuestro caso, en el caso de España, eran solo dos, así que eran happy days para los planificadores de televisión. Con el nuevo siglo, alrededor del año 2000, empiezan a aparecer ya servicios de OTT y de IPTV, de televisión por internet, y esto es el comienzo del cambio en el modo en que se consume la televisión. Pero es realmente a partir de 2010 donde empiezan a proliferar las OTTs y el contenido bajo demanda se hace mucho más presente en nuestras vidas. Aparecen players como Netflix y otros gigantes del VOD de pago, y cada vez se extiende más este consumo, principalmente a través de los dispositivos tipo Chromecast, ya que en ese momento aún las teles no estaban preparadas para albergarlos. Y es esta década, la de los años 20, claramente la de la eclosión de las Smart TVs, donde los dispositivos conectados empiezan a perder relevancia a medida que todo es accesible desde el mismo dispositivo de televisión, y también coincide, igual que la década anterior, coincidió con el inicio del VOD de pago. Esta década es la de explosión del VOD gratuito financiado por publicidad, como veremos posteriormente. La televisión ha cambiado mucho en los últimos años, es una novedad para todos, son más grandes, más bonitas, pero aparte de eso, ha cambiado lógicamente para mejor. Nosotros como consumidores nunca hemos tenido tantas opciones, ni tanta flexibilidad, ni acceso a tanto contenido de calidad, una calidad y una cantidad que hasta hace poco eran inimaginables en televisión, y podemos acceder a ello como, cuando y donde queramos. El dispositivo en sí, lo que es la televisión, ha pasado a ser el mayor hub de entretenimiento del hogar. Y además ya no solo se utiliza para ver televisión, sino que también hay muchos otros usos. Hacemos ejercicio, nos conectamos a una videocall, somos capaces de controlar la casa, etc. La televisión, como os decía, ha pasado a ser un dispositivo que nos daba acceso a un contenido audiovisual limitado y además de modo pasivo, y se ha convertido en el mayor hub de entretenimiento del hogar. El 70% de los usuarios de Smart TV la utilizan diariamente y casi el total, el 97%, lo utilizan semanalmente. O sea que es un dispositivo, un electrodoméstico que es
está súper presente en nuestra vida cotidiana. Casi el 60%, este es un dato muy alto, declara que utiliza sus teles no solo para ver tradicionalmente la televisión, sino también para otros usos, como veíamos antes, pues escuchar música, hacer ejercicio, jugar en la consola, etc. La tele, sin duda, se ha convertido en algo mucho más importante en nuestros hogares de lo que era hace unos años. Nosotros, en Samsung, como fabricantes, podemos ver qué es lo que se está consumiendo en las televisiones y sabemos que a los dueños de las Smart TVs les encanta ver contenido en streaming y el número de usuarios cada vez es mayor. Sigue creciendo año a año, obviamente con la pandemia tuvo un crecimiento exponencial, pero se ha mantenido también después de ella y no solo crece el número de usuarios año tras año, del primer al segundo semestre del año pasado creció un 21%, sino que también crece el número de horas que le dedica al streaming. Pero crece también la penetración del streaming en nuestros hogares, en los principales mercados de Europa. El reach del streaming es ya del 82%. O sea, prácticamente llega a casi la totalidad de usuarios de Smart TV consumen streaming. Por supuesto, esta data refleja el comportamiento de los usuarios de Smart TV de Samsung, pero teniendo en cuenta la penetración de las Smart TVs en España, que ya ronda el 70%, y nuestra cuota de mercado, que ronda el 40%, pues es un dato muy relevante. Todos los datos que vamos a ver en la presentación son datos nuestros, son datos de Samsung, pero son determinísticos. No pretendemos que sean extrapolables al resto de la población, pero desde luego sí son relevantes. Y antes de adentrarnos en el streaming, vamos a ver un poco las diferentes tipologías, porque hay muchas veces que hay confusión en torno a los diferentes nombres que utilizamos. Primero está el SVOD, que es el VOD de suscripción, de pago, generalmente sin publicidad, aunque hay excepciones y cada vez parece que va a haber más, entre los cuales pues, podemos destacar pues, Netflix, Amazon, Disney+, en España Movistar. Luego estaría el AVOD, el VOD financiado con publicidad, gratuito, y de esto tenemos ejemplos como YouTube, Paramount Plus, etc. Y el FAST, que muchas veces se confunde con el AVOD, es una variante del AVOD, pero no es exactamente lo mismo. FAST significa Free Ad Supported Streaming TV, son canales de televisión gratuitos, financiados por publicidad, que nos llegan por streaming, pero la experiencia del usuario es como la de la televisión lineal. Entre el FAST tenemos pues, Samsung TV Plus, Pluto, Rakuten, etc. Y para finalizar, el VOD, que es el VOD de los broadcasters de televisión tradicionales. En el caso de España, pues estarían, entre otros, Mi Tele, A3 Player y la app de televisión española. Suelen ser gratuitos, muchas veces con una parte de pago, y suelen estar también financiados por publicidad, excepto en el caso de televisión española, que lógicamente no lleva publicidad. Vamos a ver también un poco la evolución del SVOD en los últimos 15 años y vemos que especialmente desde 2011 no ha parado de crecer, tanto en número de apps como en el número de suscriptores, que lo refleja el tamaño de la burbuja. Y aunque realmente la oferta es enorme, hay unos pocos gigantes como Netflix, Amazon, Disney o HBO que concentran a la mayor parte de los suscriptores a nivel global. Y luego suelen estar complementados por uno o dos players locales más. En nuestro caso, por ejemplo, podría ser Movistar, Vodafone, etc. En el caso del AVOD y del FAST, el crecimiento, como veíamos antes, empezó un poquito más tarde y empieza a notarse sobre todo a partir de 2015, como vemos aquí, tanto en el número de players como en el tamaño de la burbuja, que en este caso representa la inversión publicitaria que hay detrás. Es verdad que Estados Unidos está muy por delante del resto del mundo en esto y allí desde hace pues 5 o 6 años las inversiones en AVOD son muy grandes. La televisión conectada cada vez pesa más dentro del global de televisión. Al igual que en el caso del SVOD, en el caso del AVOD, aunque hay menos players, pero también la mayor parte de los usuarios están concentrados en unas pocas apps, entre las que estaría YouTube, Samsung TV Plus, Pluto, Rakuten, etc. Y
acabamos de ver un poco lo que es la evolución de lo que se considera televisión, pero desde el punto de vista del usuario, pero desde nuestra perspectiva, la de los profesionales de la publicidad, qué es lo que ha hecho de la tele un medio tan atractivo para los anunciantes en el pasado y cómo esto ha evolucionado con la irrupción de la televisión conectada. Pues bien, los anunciantes siempre han percibido la tele como el medio rey y lo hacen por buenas razones, como las que vemos simplificadas en esta diapositiva. La capacidad de cobertura, que el spot se vea a pantalla completa, que se vea hasta el final, hay un contenido de calidad, hay co-viewing, hay brand safety. Todo esto son atributos que se le asocian claramente a la televisión y todos son extensibles a la televisión conectada, incluso alguno más de mucha relevancia como la capacidad de conocimiento del usuario o la capacidad de segmentación que veremos más tarde, pero por algún motivo todavía hoy a la televisión conectada le cuesta hacerse un hueco en las planificaciones de televisión y cuando lo hace, rara vez lo hace con el peso que le corresponde. La tecnología, a medida que avanza, cambia nuestros hábitos de consumo. Y hoy el dato que tenemos, este es un dato de España y de este año, de enero de 2023. Está basado, como os decía antes, no son datos del total población de España, pero sí son datos relevantes. Está basado en el consumo de 5,4 millones de Smart TVs de Samsung que tenemos en España. Pues bien, dentro de ese universo, que es un universo muy grande, son dispositivos, no personas, el 55% del tiempo que están encendidos y están consumiendo contenido en streaming. Es decir, el contenido en streaming ya a día de hoy supera, su consumo supera el de lineal. Esto ocurre no solo en España, sino en general en todos los mercados europeos. Y podríamos pensar que ese 55% del tiempo que los usuarios de televisión dedican al streaming lo dedican principalmente a ver Netflix o Amazon. Y es cierto, una gran parte de ese tiempo se la dedican a ver streaming de pago, pero una parte muy grande, cada vez más, también se dedica a consumir contenido VOD gratuito financiado por publicidad, AVOD y FAST. Aquí vemos como del primer semestre del año pasado al segundo, hubo una migración de 5 puntos de SER desde el SVOD, desde el VOD de pago, al AVOD, al VOD gratuito. Vemos cómo en el segundo semestre del año pasado ya el 41% del tiempo que se destinaba a consumir streaming era streaming gratuito. Esto se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, obviamente, la coyuntura económica del año pasado no era la mejor para fomentar la adquisición de nuevas apps de pago, pero sobre todo se debe al incremento de la cantidad y la calidad de la oferta de VOD gratuito, especialmente en los canales FAST. Al final el consumidor se acostumbra a consumir en streaming a todas las ventajas que el streaming le ofrece, pero no puede afrontar el pago de todas las plataformas que aparecen, que siguen apareciendo. Hasta hace el mes pasado apareció una nueva y muy potente también. O sea, es continuo el crecimiento de la oferta de streaming y el consumidor no puede abarcarlo todo. Entonces suele escoger en Europa más, la media es 2-3 apps por dispositivo de pago y luego complementa su consumo de streaming con canales FAST, que aquí sí se puede llegar a ellos publicitariamente. Por eso es especialmente relevante el crecimiento de la oferta de canales FAST para los anunciantes. En cuanto al share, ya veíamos que el AVOD está acercándose mucho al SVOD, pero en cuanto al reach, la distancia aún es menor. Vemos como en ambos casos está en torno al 80%. En el caso de España, el SVOD llega al 83% de los usuarios de Samsung Smart TVs y en el caso del AVOD al 81%. Es un dato muy alto. De hecho, España, junto con Francia, es el mercado europeo donde el AVOD tiene una cobertura mayor. Antes veíamos que el 55% del tiempo que se consume televisión se consume contenido en streaming. Esto implica que cada vez hay un porcentaje mayor de gente que ya no consume nada de televisión lineal. Y el riesgo de seguir ignorando o infraponderando
a la televisión conectada en las planificaciones es perder la posibilidad de llegar a esta gente en la gran pantalla, en lo que los anunciantes siempre han considerado como el medio rey. Y este es un porcentaje muy alto de gente que además son las nuevas audiencias, ¿no? El nuevo consumidor. Estos son datos de España. Aquí vemos que el 14% del universo Samsung no consume nada de televisión lineal, ni un minuto al mes, y el 29% consumen menos de 5 horas, con lo cual las posibilidades de llegar publicitariamente a este 29% también son muy pequeñas. Por tanto, para llegar a este 43% de nuestra audiencia, hoy en día la televisión lineal no es suficiente, tiene que estar complementada con opciones de televisión conectada. La televisión conectada además nos da la oportunidad de conocer mucho mejor al consumidor y de llegar a él en la gran pantalla allá donde se encuentre, consumiendo streaming, consumiendo lineal. Nos permite conocer el consumo no solo del streaming pero también del lineal. Y todo esto, como os decía, aprovechando un conocimiento mucho más granular del consumidor que permite a los anunciantes ser mucho más eficaces en sus campañas. Hoy es más difícil conseguir buenos resultados en las campañas de televisión y llegar eficazmente a aquellos a los que queremos llegar. La fragmentación, lógicamente, lo complica todo mucho. Por eso la televisión conectada se convierte en una herramienta muy importante. Y estos son los datos del consumidor a los que tenemos acceso, por supuesto con su consentimiento, y que están a disposición de los anunciantes. En Samsung tenemos fundamentalmente 4 fuentes de datos. La primera fuente de datos son los datos que provienen del dispositivo de televisión, que nos permiten saber si una tele ha sido recientemente activada. Esto es un dato, por ejemplo, para las apps. Pensemos que somos el marketing manager de Disney Plus, pues es importante para las apps saber quién acaba de comprarse una tele, porque cuando te compras una tele es cuando es más posible que bichees para encontrar, para descubrir nuevas apps, nuevos contenidos, etc. También nos permite saber qué modelo de televisión es, y esto es relevante para anunciantes de la categoría de lujo, que tradicionalmente no han apostado mucho por la tele por la falta de capacidad de segmentación y de llegar solamente a los hogares con mayor capacidad adquisitiva. Aquí podemos segmentar y, por ejemplo, solo dirigirnos a dispositivos de un tamaño X, de la alta gama, de un precio X. Nos permite también conocer la ubicación geográfica y segmentar solamente por zonas, si es el caso, y también saber quién es el proveedor de teléfono e internet de ese hogar en el que está ese dispositivo de televisión. Esto para anunciantes de telco, pues para Movistar, para Vodafone, es muy importante porque les permite llegar o a sus clientes, a sus usuarios, para retenerles, o al revés, les permite excluir a sus usuarios y dirigirse a el resto de usuarios para captarles. Hay otra fuente de datos que provienen de los dispositivos que hay conectados a la televisión. Esto nos permite saber si hay un descodificador de televisión de pago, si en ese hogar hay Movistar o Vodafone, y esto es especialmente importante, por ejemplo, para canales de televisión de pago. Si tú estás intentando promocionar una serie de AXN, por ejemplo, para ver AXN tienes que tener o Movistar o Vodafone o Orange en tu casa, puedes segmentar y solamente dirigirte a la gente que tenga un set-top box en su casa, porque el resto de gente obviamente no tiene la posibilidad de verte, con lo cual es una herramienta muy útil para este tipo de marcas. También sabemos si hay algún dispositivo TT conectado, como os decía, un Chromecast, un Fire Stick, como os decía antes, cada vez hay menos, porque a medida que avanza el porcentaje de la penetración de las Smart TVs, se hace menos necesario su uso. Y también sabemos si hay una consola conectada y qué consola es, si es una Xbox, si es una Play, etc. Y la tercera parte de nuestros datos, probablemente la más importante, la que nos permite conocer el consumo que hay, que se produce detrás del cristal de cada dispositivo de televisión, gracias a la tecnología ACR. ACR significa Automatic Content Recognition, y lo que nos permite es exactamente eso, reconocer qué contenido se está consumiendo en cada televisión. Eso nos permite, entre otras cosas, saber, antes hablamos de qué consola hay conectada en cada dispositivo, esto nos permite saber no solo qué consola, sino a qué videojuegos juegan, si son videojuegos de guerra,
de deporte, el que sea. Incluso saber hasta qué pantalla han llegado. Si eres un videojuego y quieres llegar a solamente a los superjugones, podemos saber hasta ese punto con ese nivel de granularidad. También nos permite saber qué programas de televisión lineal están viendo, qué canales de televisión están viendo, y eso incluye también a la publicidad. Nos permite saber si un determinado dispositivo de televisión ha estado expuesto o no a un anuncio concreto. Y en base a eso, construir en televisión conectada campañas de cobertura incremental pura, como veremos a continuación. Y esta tecnología también nos permite saber el uso que hacen los distintos usuarios de las apps, a cuántas apps están suscritos, con qué frecuencia entran, cuánto tiempo pasan, qué porcentaje del tiempo destinan a streaming, qué porcentaje del tiempo destinan a lineal. En fin, nos da un conocimiento súper rico de todo el consumo que se produce en cada dispositivo. Y por último, gracias a un acuerdo con Kantar, tenemos acceso a sus principales demos, pues de género, edad, clase social, etcétera. Y esta es la única parte de nuestra data que no es determinística, que es probabilística, como lo es Kantar en general con las televisiones. Pero todo el resto de los datos, es decir, si yo soy PlayStation y quiero hacer un plan renove para los dueños de PS4 para que compren una PS5, puedo dirigirme al total población de una manera y a los dueños de PS4 de una manera diferente, diciéndoles, oye, cambia tu PS4 con una PS5, una oferta este mes, lo que quieras. O sea, tenemos esa capacidad de adaptar y le podríamos decir a PlayStation exactamente cuántas consolas PS4 tenemos conectadas, cuántas PS5, cuántas PS3, etcétera. El nivel de conocimiento del usuario es muy, muy rico. Destacamos, como os decía antes, de todas las capacidades de segmentación, la posibilidad de conseguir cobertura incremental sobre la campaña en televisión lineal. De eso trata el caso que nos va a contar ahora Melanie sobre Nissan. Le dejaré a ella que haga toda la exposición, pero sí quería explicaros cómo lo hacemos nosotros desde Samsung. Nosotros primero hacemos un fingerprint del spot de la televisión y gracias a la tecnología ACR excluimos a todos los dispositivos que han estado expuestos a esa campaña en televisión lineal, que han visto el spot en cualquier canal lineal. Y únicamente servimos la campaña a aquellos que no han estado expuestos, con lo cual es pura cobertura incremental. Cuando la campaña finaliza, entregamos un reporte al anunciante que le permite saber qué cobertura obtuvo en televisión lineal, incluso en diferentes segmentos de la población, para que sea más rica la información, y qué cobertura incremental le aportó Samsung, le aportó la televisión conectada. Y ahora os dejo con Melanie para que ella os cuente cómo fue la campaña de cobertura incremental que hicimos con Nissan. Hola, gracias Beatriz por el espacio y gracias a todos por estar acá. Básicamente voy a estar comentando el caso de éxito, más bien como adelantó Beatriz, que hicimos una prueba en el lanzamiento de Malhybrid, de una nueva versión de la tecnología de Qashqai, así que voy a estar comentando un poquito cómo fue esto. Si quieres pasar a la próxima slide, Beatriz. Ahí va, perfecto. En un gran resumen, lo que estamos siempre buscando para Nissan en este caso, más que nada en un lanzamiento, principalmente es el awareness. Tenemos que dar a conocer a la mayor cantidad de personas que podamos esta nueva tecnología, este nuevo producto, porque hay muchísima competencia hoy en día, sobre todo también la categoría sub acá en España, y dar a conocer también es un reto bastante complejo, sobre todo también, como estuvo comentando, en cómo está cambiando el consumo de televisión, ¿sí? Entonces, con Samsung Ads y con TradeX hicimos todo nos juntamos para hacer este tipo de activación para conseguir esas personas que no se consiguen fácilmente en televisión lineal, ¿sí? Si quieres pasar a la próxima. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo logramos tratar de impactar a esas personas que no están en televisión lineal o esas que se consumen poco? Gracias a lo que estuvo comentando recién Beatriz, usamos el ACR, el Automatic Content Recognition,
dado que como nosotros teníamos una campaña activa de televisión lineal, ellos podían detectar quiénes vieron esos ads dentro de la televisión lineal y poder hacer la segmentación, la exclusión de ellos y poder alcanzar a estas personas que o lo ven muy poco o casi que no lo ven. Entonces, con esta combinación pudimos alcanzar en total un 54% del universo de Samsung Smart TV, y dentro de este 54%, un 9% representa este incremental reach que no hubiésemos conseguido si no hacíamos este tipo de activación. ¿Sí? Si pasamos, estos son los resultados globales. Conseguimos un VCR muy elevado del 94%, por arriba del benchmark, que suele estar alrededor de arriba del 90%, con 1.700.000 millones de impresiones. Y bueno, este dato del 9% del reach. En la próxima slide, más o menos para que lo vean, van a ver cómo se detectó este tipo de personas. A niveles prácticos para que vean toda la segmentación. Hay 4 clústeres bien marcados, de los cuales los 3 primeros son los que están expuestos a televisión lineal. Los primeros, o sea, estos 3 tienen la misma cantidad de población para tener la misma posibilidad de impactarlos, son la misma cantidad de personas en estos clústeres, que representan alrededor del 29%. Los primeros son los heavy linear, que son más de 25 horas consumidas al mes. Después están los medium linear, que son entre 3 y 25 horas. Los light TV viewers, que son menos de 3 horas, y los que literalmente no están expuestos. Este es básicamente, como dijo, entre el 12 y el 14% de todo el universo de Samsung TV. Entonces, si ustedes ven las líneas en azul, son los que naturalmente nosotros impactamos con nuestra campaña de televisión lineal, ¿sí? Verán que estamos alcanzando a un 90% de los heavy users, que son obviamente los más fáciles de impactar, y luego va decreciendo según la complejidad de cada uno, cómo está expuesto. Gracias a esto, a la tecnología del ACR y poder excluir a estas personas que ya nos vieron y no sobreimpactarlos ni darles una frecuencia demasiado alta, logramos los rojos, que son las personas que naturalmente no hubiésemos impactado si no hubiésemos hecho este tipo de activación. Es un 2% en el medium linear, ya es un 4% adicional en el Light TV Viewers y un 14% en los que no están expuestos. Todos los rosas impactan, o sea, son el 9% que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de buscar estas nuevas tipos de tecnologías, estos nuevos tipos de activaciones, para poder maximizar mucho más el tema de la awareness dentro de las campañas y poder tener datos mucho más fiables, precisos y bueno, fiables sobre todo de este tipo de nueva tecnología que está surgiendo. Así que para nosotros fue algo muy positivo, un dato muy, muy bueno de saber hasta cuánto más podemos explotar. Obviamente muchas veces depende de la inversión que tengas disponible, mientras más tengas obviamente más puedes segmentar, pero la verdad que nos da unos insights muy positivos de cómo se está moviendo el mercado y cómo podemos mejorar todas las activaciones actuales que tenemos y obviamente siempre poder mejorar. Si quieres Muchísimas gracias, Melanie. Bueno, pues para finalizar, queríamos que esto fuera algo cortito para que también hubiera espacio para las preguntas. Para finalizar, solo una reflexión. Hemos visto, yo creo que además todos lo sabíamos antes de este webinar, que desde el punto de vista del usuario estamos claramente en la edad de oro de la televisión. El espectador nunca ha tenido tantas opciones, tanta flexibilidad y tanto control sobre su consumo audiovisual en la televisión, pero hoy queríamos también poner de manifiesto que también estamos en la edad de oro para los anunciantes, porque al igual que el consumidor, la televisión nunca ha ofrecido al anunciante tantas opciones. Es verdad que es más complejo, pero tampoco ha ofrecido nunca tantas opciones, tantos formatos y sobre todo nunca le ha permitido conocer también el consumo que se hace en cada televisión. Así que por nosotros esto es todo. Muchísimas gracias y si os parece, veo que hay alguna pregunta. Voy a abrir el chat de preguntas para ver qué nos habéis dicho. A ver, nos preguntáis cómo se puede técnicamente identificar si está conectado un Chromecast o un Fire Stick.
Bueno, pues porque la verdad, técnicamente yo no te voy a poder responder, Samuel, pero somos capaces de identificar qué está conectado a través de HDMI a la televisión, tanto en el caso de los dispositivos OTTs como de las consolas, como los descodificadores, funcionaría exactamente igual. También preguntáis cuál es la cuota de Samsung dentro de las Smart TVs. Creo que os lo dije antes, nos di el dato cerrado, no tenemos un dato, el dato que tenemos es del año pasado, está 35,5%, creo recordar, en España. Somos el primer fabricante mundial de teles y en Europa, bueno, en todo el mundo, pero en Europa sí que somos claramente líderes de mercado. En nuestra cuota en Europa está en torno al 34% y en España es un poquito superior, entre el 35 y el 36. También preguntáis qué tipo de inventario, si el inventario de televisión conectada está disponible de manera programática. Os contesto desde Samsung, ¿vale? Pues no quiero hablar por el resto de la industria. Nosotros sí, todo nuestro inventario de vídeo está disponible de manera programática a través de los principales DSPs. Antes Melanie mencionaba, ellos trabajan con The Trade Desk, DV360, en fin, todos los DSPs principales pueden acceder a nuestro inventario. Y también alguien pregunta sobre el brand safety. No hemos entrado mucho a hablar del producto porque aquí intentábamos daros una visión un poco agnóstica de la televisión conectada y no que fuera una presentación comercial de Samsung Ads, pero en nuestra app de canales Fast Samsung TV Plus hay en torno a 110 canales. Los proveedores de estos canales son pues la BBC, Euronews, CNN. A nivel local pues tenemos un canal con El Confidencial, El País, etcétera. Es decir, todos los publishers son publishers absolutamente confiables. El entorno es un entorno de televisión. De cara al usuario, como os decíamos antes, la experiencia de los canales Fast es idéntica a la de los canales lineales, pero además también pues, trabajamos con Double Verify, con IAS, con MOAT, etcétera. A ver, ¿habéis pensado en la personalización de los datos de streaming? Los datos sociodemográficos provienen de registro y no de quien dé la emisión. No sé exactamente a qué se refiere esto. Y además conozco a la persona que me hace la pregunta. Hola, Rodrigo. No sé a qué te refieres con la personalización de los datos de streaming. Bueno, hablas luego de sociodemográficos. Efectivamente, no hay datos sociodemográficos determinísticos porque el conocimiento que tenemos nosotros es del dispositivo, no es a nivel personal, para que cumpla lógicamente con la GDPR y con todas las regulaciones locales. No sé si te refieres a esto. Espera que hay más preguntas por aquí. ¿Cómo funciona la tecnología ACR si se basa en la escucha activa? No se basa en la escucha activa, se basa en la imagen. Yo que no soy especialmente técnica, cuando me lo explicaron lo entendí muy bien, cuando me dijeron que funcionaba muy parecido a Shazam, esa app que nos permite saber qué canciones cuando estamos escuchando una canción en un bar, pero en vez de con el audio, con el vídeo. Es decir, es capaz de reconocer a través de los píxeles qué imagen, la imagen que estamos viendo a qué corresponde, si es un spot, si es un canal, es un programa, etc. Y me parece que voy a ver la parte del chat a ver si hay alguna pregunta más. No. Pues creo que esto es todo. No sé si Melanie quieres decir algo. Nos dan las gracias. Sí. Gracias a ti, Belinda. No, la verdad no tengo... A ver, creo que entraron más preguntas ahora. Dejamos, si queréis, algún Dando las minutito. No, simplemente están preguntando algo más de lo que habías dicho de la personalización de los datos.
Pero no dice que no hace falta que respondas ahora. Pero no, yo no tengo mucho más que decir. Si hay algo más a nivel de data o de duda que hay sobre la activación y por qué decidimos ir con esto en nombre de Nissan, me lo preguntan sin ningún tipo de problema, pero al momento no tengo más para decir. En cualquier caso, veis aquí el mail de Melanie y el mío. Por supuesto, si os surge cualquier duda después de esta presentación, encantadas de responderos. Y si no, pues agradeceros de nuevo a todos que nos hayáis acompañado esta mañana y desearos que paséis un feliz fin de semana. Chao, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Por el interés. Así que nada, buen fin de semana.